en los explosivos del 11M está la verdad de la inmensa mentira que nos han colado, incluyendo la condena de 3 tíos que habrá que culparlos por otra cosa, pero no por la masacre del 11M, por haber hecho estallar gomado seco de Mina Conchita, porque nunca estalló gomado seco de Mina Conchita, nunca en ningún tren, nunca. Pero es que ahí, evidentemente, se han producido una serie de alteraciones y de falsificaciones. Lo impresionante de este artículo es que nos dice exactamente cuál es el punto en el que los TEDx solo pudieron delinquir o delinquir. Que es que ellos, incluso haciendo el análisis de la señorita Pepis, cuando la ley ordena que lo haga la policía científica, pero incluso el análisis que hicieron les llevó a detectar lo que camuflaron en el informe que le dieron al juez del Olmo como componentes de la... No, habían visto componentes que no podían ser de la goma de seco. ¿Y por qué? Dice Antonio Iglesias, ¿por qué lo callaron? ¿Y qué es lo que vieron? ¿Y por qué destruyeron después, y además dice, en contra de la ley de enjuiciamiento criminal, el lavado con acetona? Si guardas el líquido, pues muy bien, pero es que lo destruyeron también de manera ilegal. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Y qué descubrieron? Explica Antonio Iglesias que una cosa es vivirlo, porque lo vivió en primera persona, pero que al ver los vídeos ha ido anotando diciendo, pero bueno, si están aquí las claves. Y yo recomiendo a las personas que están juzgando a Sánchez Manzano, el ex jefe de los TEDx, que se lean solo el último párrafo. Si no se quieren leer el artículo de Antonio Iglesias en Libertad Digital, el último párrafo, donde lo que hace es la pregunta clave. Si las pruebas no las hizo la policía científica, sino los TEDx, y solo 6 semanas después dijeron que habían encontrado componentes de la dinamita, ¿por qué no dijeron los componentes que había? Mira, tus deseos son órdenes, que leche, Dieter. Y además es que esto es fundamental. La gran cuestión, ¿qué se determinaba en la pericia? Lo mismo que en todo ese proceso. Gómado seco o titadín. Si era gómado seco se la podías adjudicar a los islamistas con los confidentes de la policía, altrasorras y tal. Si era otro explosivo, muy probablemente titadín, lo más probable es que fuera la ETA. No es necesariamente la ETA, pero era lo más probable. Y dice, en la pericial, dice Antonio Iglesias, se trataba de determinar si en los trenes había estallado goma 2 eco o titadín. ¿Qué vieron los TEDx en sus análisis? Dice, los TEDx realizaron el análisis de las muestras que recogieron los focos de explosión de la mañana del 11M, pero según el protocolo tenían que haber sido analizadas por la policía científica. Con la técnica de la cromatografía fina practicada por los TEDx se puede detectar la presencia de dinitratos, entre ellos nitroglicerina y dinitrotolueno, DNT. De lo que hayan podido ver entonces los TEDx solo tenemos noticias 6 semanas después, cuando a requerimiento de Del Olmo informan diciendo que registraron componentes genéricos de dinamita. Si detectaron tales compuestos, sabían cuáles eran. ¿Qué fue lo que vieron que les impidió especificarlo? Porque hacen solo una vaga, inverosímil y tardía declaración de su hallazgo. Y termina. Considero que este es uno de los puntos más oscuros y graves de la actuación de este cuerpo y que requiere de un urgente esclarecimiento. Ello al margen de que hicieran desaparecer los extractos de los lavados de las muestras con agua y acetona, extractos que deberían de haber sido conservados para un eventual análisis de confrontación, según es preceptivo por la ley de enjuiciamiento criminal. Continuamente se vulneró la ley, y contra lo que decía el oneroso déspota, el alcalde de Madrid, que consiguió sentar en el banquillo y que nos condenaran a los que criticábamos su infame actitud, ni se hizo una instrucción decente. Él decía modélica para el modelo Gallardón. Ni la actuación del fiscal fue impecable para Gallardón. No se ha instruido ese caso. Se ha instruido sobre pruebas falsas, mentiras y perjurios, pero sistemáticos. Hay que empezar a instruir el caso. Si hay jueces decentes y fiscales decentes, pues venga. A mí estas cosas es que me sacan de quicio, porque cuando las cosas son claras, cuando son opinables, pues son opinables. Es opinable que yo diga que a Gallardón le interesa más su carrera que no ayudar a las víctimas del terrorismo. Es opinable y por eso no debería haber sido condenable.
Pero esto no es opinable, esto es un hecho. Se han vulnerado las leyes, el juez instructor se las embauló todas, la fiscal no hizo nada y el otro al final dio por bueno parte de lo que era un engaño monumental, y él mismo lo reconocía así en privado, que no en público. La gran cuestión, yo en estos casos de la justicia de embrollo siempre mi zahorí es Luis Herrero. Luis, ¿se instruirá alguna vez el 11M? Digo, instruir de verdad. Rebus y gestantibus, no. ¿Qué tendría que estantibusear? Pues tendría que haber un gobierno que no tuviera ningún interés por dejar ese asunto ya enterrado, y tendría que haber una acción interna dentro de la justicia lo suficientemente vigorosa como para querer arrojar un poco de luz. O sea que es muy difícil, O sea, es muy difícil porque ahora mismo, salvo a 2 o 3 medios de comunicación, mejor más que 3-2, sí. ¿A quién le interesa? No, pero aquí les interesa a las víctimas y a una parte de la población decente que la hay. Ahora, es verdad, los dos partidos, uno por una razón, porque ha sido el gran beneficiario, y otro porque es a matarlos, porque son así. Dice, no, mejor no hacer olas porque vamos ganando. Y después de que lleguemos, pues lo que hizo el propio Aznar, y era Aznar, no era Mariano, cuando llegó al gobierno, los papeles de CSIC se desclasifican. Y luego decía aquello tan campanudo de... ¿Se desclasifica? No se desclasifica. Sí, ya. Sí, eso. Bueno, Luis, por menciones sin hacerlas, a mí me interesan un montón saber lo que pasó en el 11M. Por eso ha dicho 3. No, aquí, pero luego se ha quedado con 2. No, bueno, él estaba pensando en eso se debe también a que Julio Ariza... Eso se debe a que yo estoy deseando saber que tenéis razón. Bueno, pues has de saber que en tu grupo en Intereconomía, un sujeto llamado Enrique... No, es la misma cosa. No, un sujeto... yo no estoy en nada conforme con lo que hace ese señor, y lo digo clarísimamente. No, ese señor es Enrique de Diego, en este tema. Y nos está diciendo, Julio, que te vas a condenar, Julio, que está diciendo que nosotros queremos soltar a los criminales. Julio, que yo no me gasto el dinero de un sello en poner una querella al tío este. Julio, que vas al infierno. Si el infierno ya no existe. ¿Cómo que no existe? Para Julio Ariza sí. Julio Ariza es un clásico. O sea, no diréis que no han declarado el infierno. No es verdad. Además yo leí Urs von Balthasar y había infierno. El infierno existe. ¿Me permite solamente 15 segundos? Sí. Decir. No, debo decir, perdona, solo una cosa, ya como una flor para que luego sea menor la cosa. De lo mejor que ha sucedido en el 11M es que la Gaceta haya roto el cerco a todo el grupo de Libertad Digital y el mundo. Estoy deseando saber, y además deseando creer y deseando que vosotros tengáis razón, porque estoy convencido que estamos en una absoluta patraña. Pero si eso es lo que decimos, lo que queremos saber es la verdad. Patraña. Pero si razón tenemos, seguro. Otra cosa, porque no prejuzgamos el final, yo por lo menos... No, razón técnica, política y razón técnica, no sabemos qué pasó. Razón técnica, no sabemos quién fue el autor. Pero sí sabemos que no pasó lo que dijo. No sabemos lo que estalló. Bueno, pues todo eso. Ahora, y nadie dice, no, es que esto es... Yo digo que no sé, que sé perfectamente que lo que dicen que pasó no fue lo que pasó. Lo que no sabemos... Y tampoco entre otras cosas porque tampoco yo creo nada de lo que pueda decir Rubalcaba. Mira, lo único seguro es que han cometido perjurio los policías y los funcionarios públicos de uniforme que tenían que decir la verdad. Y cometieron perjurio, no solamente en la comisión parlamentaria, sino en el propio juicio, donde ellos mismos, como diría claro Enrique Mújica, se contradizcaron. Mintieron. La sentencia está hecha sobre la base de que en los trenes estalló en todo o en parte un explosivo que era goma 2 seco procedente de Mina Conchita. Mentira total. Y además Gómez Bermúdez lo sabía. Lo sabe perfectamente porque él ha visto los vídeos que ocultó a los abogados. Todos estos titiriteros progres de izquierda, los abogados estos de Amnistía Internacional, caramba, no parecen preocupados por el hecho de que haya tíos condenados a 27.000 años de cárcel a cuyos abogados se les hurtó la prueba que les había impedido. A lo mejor hubieran ido por tráfico de explosivos, me parece muy bien, 7 años por mí como si van 57. Me parecen indeseables. Pero no los autores de la masacre, porque mientras estén en la cárcel los que no han sido, los que sí han sido, siguen por ahí.